¿Qué tal? ¿Me escuchan, chicos? Sí, Hola, se profe, escucha. sí se escucha bien. Bueno, eh, conecten las cámaras, así arrancamos la última clase antes del parcial. Bien, una aclaración. El lunes van a tener clases conmigo, chicos, a las 17 horas. Vamos a ver el tema de aborto, ¿sí? Como es uno de los temas del titular, seguramente por ahí en una de esas, porque me encargó que diera ese tema, quizás les hagan una pregunta sobre aborto, ¿sí? Pero no podría afirmarlo. Simplemente se los marco para que tengan presente que me mandó exclusivamente a dar ese tema y que es un tema que pertenece al catálogo de los temas que él da, ¿sí? Bien. Eso por un lado. Por otro, los trabajos prácticos, yo hice algunas devoluciones, me quedaron algunos por corregir, que los voy a terminar el fin de semana. Y en otros, me percaté que habían 2 o 3 trabajos que habían hablado de robo agravado, ¿sí? Por la intervención de una banda. Y en la intervención de la banda contaban a la víctima como uno de los integrantes de la banda, ¿sí? Decían, tenemos 2 personas que son las que llevan adelante el hecho, ¿sí? Son 2 personas que llevan adelante el hecho y además tenemos la víctima. Entonces son 3. Por lo tanto, como son 3, se da el robo agravado, ¿sí? No funciona así. Tienen que ser 3 los delincuentes, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Los sujetos pasivos, para que estemos hablando de una banda, tienen que ser 3. La víctima es otra cuestión. Si tenemos 2 sujetos activos, que son los que perpetran el hecho, no tenemos banda, tienen que ser 3 o más, ¿sí? Y en esto que son 3 o más, jamás se puede contar a la víctima. Fíjese que estaríamos considerando a la víctima como casi su propia agresora desde el razonamiento de la norma, ¿sí? Eso por un lado. Después, si tenemos el delito de robo, no podemos hablar de hurto, ¿sí? No, bueno, o sea, si hay un robo, no podemos decir que existe un concurso ideal o concurso aparente, como puso alguno, con el delito de hurto. No, si es robo, ya está. O sea, no hay concurso, no hay mucho más, ¿sí? Ni siquiera hablando de concurso aparente, porque si es concurso aparente no hace falta marcar. O sea, no tiene sentido decir, bueno, yo entiendo que podría haber un concurso, no hace falta aclarar que hay un concurso aparente. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien. Nosotros los viernes estuvimos viendo delitos que atentan contra el patrimonio o la propiedad, como dice el Código Penal, ¿sí? Y yo les marqué 3 grandes grupos. Aquellos que están vinculados con el apoderamiento, después otros que están vinculados con la intimidación, sea el caso de la extorsión propiamente dicha, o el secuestro coactivo, o el secuestro extorsivo, perdón, y otros que están vinculados con lo que es el engaño, ¿sí? O el defraudar. Este último es la estafa, ¿sí? La estafa justamente se basa en eso, en un engaño que provoca un dispendio patrimonial de la víctima, ¿sí? La víctima que obra motivada en esa situación de engaño que fue creada por el sujeto activo. Pero bien, no nos adelantemos porque yo después voy a retomar sobre la estafa. Ahora voy a terminar de hablar de secuestro extorsivo, ¿sí? Porque la semana pasada se los di como algo apurado, me parece. Bien.
Otra cosa, creo que el examen me parece que dijeron que es presencial, ¿sí? Que es mixto, que es presencial y creo que hay un examen oral. ¿Sí? Para aquellos que van a que decidieron rendir oral, creo que lo van a hacer por Zoom. Las preguntas no sé si le dijeron de qué tipo iban a ser. Creo que habían dicho a desarrollar en multiple choice, me parece, Bueno, con algún que otro caso. bien. Concreto. Bueno, en general yo les comento que al doctor Taza siempre que ha hecho preguntas a desarrollar, son muchas las veces que ha preguntado sobre el delito de extorsión. ¿Sí? Yo he visto mucho más parciales preguntas referidas a la extorsión que, por ejemplo, sobre el 165. O sea, pero muchísimas más. Eso se lo marco como para que no sea uno de esos temas que se dejan a último momento y que se dejan de estudiar, ¿sí? Generalmente cuando preguntan extorsión, preguntan sobre qué objetos puede recaer, ¿sí? Extorsión documental, o les puedes preguntar cuál es la conducta típica o el verbo típico, ¿sí? Pero en general les preguntan eso para que ustedes desarrollen, o cuáles son las conductas que se exigen, ¿sí? Pero bueno, hecha esa aclaración, ¿sí? Nos toca seguir con el delito del secuestro extorsivo. Vieron que nosotros en la extorsión dijimos que existe un vaciamiento de la voluntad del sujeto pasivo, ¿sí? Es decir, mediante la intimidación yo obligo a alguien, ¿sí? Yo obligo a alguien a que me entregue algo que es de su propiedad, ¿sí? Algo que proviene de su patrimonio. Este accionar o esta conducta claramente afecta a dos bienes jurídicos tutelados. ¿Se acuerdan que esto lo dijimos? Por un lado el patrimonio y por el otro lado la libertad. ¿Sí? La libertad se encuentra afectada ¿cómo? Desde ese principio de reserva, de esa autodeterminación del sujeto pasivo, de decidir hacer algo o no. ¿Sí? Es ahí donde la libertad se encuentra afectada, en esa autodeterminación del sujeto pasivo. Si nosotros vamos al secuestro extorsivo, vamos a ver que sigue esta lógica, esta doble afectación. Por un lado el patrimonio y por el otro lado la libertad. ¿Sí? La diferencia en relación a la libertad es que va a estar afectada en dos facetas. Por un lado, ese principio de autodeterminación que nosotros mencionamos o al cual aludimos recién, y por el otro lado va a estar afectada lo que es la libertad locomotiva. ¿Sí? La posibilidad de que del sujeto pasivo se desplace de un lado a otro. ¿Me van siguiendo, chicos? Bien. Vieron que nosotros también dijimos que si se consigue el rescate, estamos en presencia de la primera figura grabada del secuestro extorsivo, ¿sí? De la figura del 170. Si nosotros conseguimos el rescate, figura grabada, ¿sí? También dijimos que cuando se consumaba la figura del secuestro extorsivo del 170, cuando se sustraía, se retenía o se ocultaba a una persona. Es decir, cuando se afectaba, ¿qué cosa? La libertad de la persona. ¿Sí? Bien. Van a ver que hay algún que otro autor que dicen que la figura del 170 base es una figura de peligro, en referencia al bien jurídico tutelado patrimonio. ¿Sí? ¿En qué se basan para decir que es una figura de peligro? Esta posición lo que dice es, mirá, si el patrimonio no se ha visto afectado en la figura simple o básica, porque la afectación del mismo a través de conseguir en el rescate implica la figura grabada, entonces quiere decir que si nosotros no tenemos una afectación material sobre el patrimonio, quiere decir que estamos hablando de una figura de peligro. ¿Por qué? Porque se adelanta el momento consumativo o se adelanta el momento en el cual el legislador va a punir o va a reprimir penalmente una conducta. ¿Por qué dice que se adelanta? Porque no es necesario afectar ese patrimonio.
que es el bien jurídico tutelado por el 170. ¿A ustedes o qué opinión les merece esta posición? ¿Están de acuerdo o no? ¿Suena lógica? ¿Suena razonable? ¿Qué opinan? Perdón, yo no entendí bien del principio. Existe una posición, sí, existe una posición teórica que nos dice que la figura del 170 es una figura de peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros en el 170 decimos que cobrar el rescate o conseguir el propósito implica una figura grabada, ¿sí? Quiere decir que la figura grabada necesariamente requiere de la afectación del patrimonio. Entonces, se deduce de esto que en la figura básica no se ha afectado el patrimonio. Y si no existe una afectación material del patrimonio, quiere decir que estamos frente a un delito de peligro. ¿Qué opinan ustedes? Esto es una posición, ¿sí? Una posición que habla de delito de peligro. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿La comparten? Para mí se relacionaría más este artículo con lo que tiene que ver con los delitos que tienen que ver con la libertad y no tanto el patrimonio. O sea, para mí el tipo básico sería más relacionado al patrimonio que un agravante, si justamente se está hablando de la propiedad. Bien, la posición en contra, que lógicamente, y lo que yo creo, o la que considero más acertada, dice, está perfecto esa mirada. Lo que pasa que esa mirada se desprende de cómo funciona la figura. ¿Por qué? Porque la figura necesariamente necesita una afectación a la libertad. ¿Sí? Y nosotros decimos que el 170, en su forma simple o básica, se consuma cuando existe la sustracción, la retención o la ocultación de la persona. Entonces, si nosotros decimos que la figura del secuestro extorsivo se da cuando existe esa sustracción, retención o ocultación, quiere decir que estamos frente a ¿qué? Ante una figura que necesita o requiere un resultado material. Por lo tanto, no podemos hablar de una figura de peligro. ¿Sí? Y suena lógico, ¿por qué? Porque la primera posición teórica que yo les mencioné es parcial y solamente mira un fragmento de la norma. Se desprende de todo lo otro, ¿sí? O de esta segunda parte en la cual tenemos otro bien jurídico titulado afectado. ¿Sí? Pero esto es una vieja discusión entre la clasificación de los delitos de peligro, que muchos dicen, bueno, son delitos de peligro que en realidad no afectan al bien jurídico tutelado, y el legislador se adelantó, ¿sí? Se adelantó en lo que es la afectación, ¿sí? Y son avances hacia, digamos, horizontes que podrían vulnerar lo que son garantías o principios constitucionales. ¿Sí? Creo que Zaffaroni, cuando habla del 210, van a ver que hacen a la figura del 210 de la asociación ilícita se le hace una crítica en ese sentido, que a veces se suele preguntar en los exámenes. Bien. Bien, con referencia por ahí, creo que en el apunte lo tenían anotado. Si les llegan a preguntar una diferencia entre el 142 bis, que es el secuestro coactivo, y el 170, van a ver que lo que se va a mencionar o a lo que van a acudir ustedes es a esta ultrafinalidad subjetiva que tiene el 170. Esta finalidad subjetiva, ¿cuál es? Es cobrar rescate. ¿Sí? Esta es la diferencia desde el aspecto subjetivo entre una figura y la otra. Consumación y tentativa. ¿Se consuma cuándo? Cuando se da ese ataque a la libertad que yo les mencioné, ¿sí?
Si además de ese ataque a la libertad se consigue el rescate, estamos en presencia de una figura agravada. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Admite la tentativa esta figura? ¿Qué opinan ustedes? ¿La figura del 170 admite la tentativa? Creo que no. Sí, que Ah, si el autor lograr ese propósito, una forma que pueda ir a admitir la tentativa, puede ser. admite la tentativa, ¿sí? La tentativa está dada en todos aquellos actos preparatorios previo al ataque a la libertad, ¿sí? Previo a la sustracción, el ocultamiento o la retención. Imaginemos un supuesto, un ejemplo. Supongamos que Nicolás, Uriel y Yasmín están preparando, ¿sí? Están preparando el secuestro de Beatriz, ¿sí? Nosotros tenemos unas escuchas telefónicas en las cuales se los menciona o se los escucha hablar a todos los compañeros que mencioné, planeando, ¿sí?, cómo llevar adelante el secuestro extorsivo, ¿sí? Uriel dice, bueno, la compañera tiene determinada cantidad dineraria, ¿sí? Tiene dinero, tiene joyas, tiene estas cuentas, tiene lo otro. Los horarios que manejan son estos. Supongamos que hacen una distribución de roles y de tareas, ¿sí?, sobre cómo ejecutar o llevar adelante el hecho. En esas escuchas, ¿sí?, se marca o se delinea toda esta maniobra y la policía interviene en base a las escuchas, ¿sí? Si bien el hecho no se ejecutó, ¿sí?, el hecho no se ejecutó y no hubo una afectación material, sí estamos en una etapa de tentativa. ¿Por qué? Porque todos los hechos que yo les mencioné, o todas las conductas que yo les fui mencionando, fueron actos preparatorios de la maniobra o de la empresa criminal que se iba a llevar adelante, ¿sí? Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo se puede llegar a qué sé yo, a pinchar teléfonos o realizar determinadas escuchas telefónicas sobre los compañeros que mencioné? ¿Cómo la policía llega a eso si no existe un secuestro previamente? Y yo les puedo decir que en realidad puede ser que esta banda o esta organización ha realizado otros secuestros extorsivos y quizá la policía los está escuchando para ver si encuentra elementos de prueba vinculados a otros secuestros que han realizado con anterioridad. Entonces, de estas escuchas, tratando de probar o de demostrar aquel hecho anterior, ¿sí?, se descubren los actos preparatorios para la ejecución de otro hecho. Y recuerden ustedes cómo funciona la tentativa. ¿Cuándo un delito está atentado? Cuando por una intervención ajena de un tercero, ¿qué es lo que sucede? La comisión del delito se ve interrumpida, o la realización del delito se ve interrumpida. En este caso, la intervención de los agentes en la prevención interrumpen, ¿sí?, o impiden que se realice un secuestro extorsivo que estaba en marcha. ¿Sí? Bien. Con respecto a la culpabilidad, es una figura de dolo directo, ¿sí? Como toda figura, sobre todo este tipo de figuras, imagínense que tenemos un determinado grupo de personas o una persona que tiene el conocimiento de que va a privar de la libertad a otra, a la víctima, y que va a pedir un rescate, ¿sí? Y además tiene la voluntad. O sea, esto es una figura de dolo directo. Acá no existe y no cabe la posibilidad de hablar de dolo eventual. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cuál es el concepto de dolo eventual, ¿cuál es? ¿Se acuerdan que rozaba con la culpa con representación? Y yo lo hago, pero capaz que puede darse o puede suceder y asumo las consecuencias. Imagínense ustedes que alguien diga, y capaz que puede suceder que esté realizando un secuestro extorsivo, pero no,
No, esa posibilidad desde el aspecto subjetivo no existe. ¿Sí? Esto es una figura de dolo directo y no admite otra posibilidad. Bien. Bien, bien, bien. A ver si me olvido de algo. Bien. Bueno, creo que no me olvido de nada. Está bien. Vamos a la primera figura grabada. La primera figura grabada es si se logra o se consigue rescate. ¿Sí? Esta figura no tiene mucha complejidad. Más adelante en los regravantes dice, la pena será de 10 a 25 años de prisión o reclusión. 1. Si la víctima fuese una mujer embarazada, un menor de 18 años de edad o un mayor de 70 años de edad. En este inciso, la conducta se ve agravada por la posición que tiene la víctima. ¿Sí? La víctima tiene una posición de vulnerabilidad. Nos encontramos con que la víctima se encuentra en una posición de vulnerabilidad, ya sea una mujer embarazada, un menor de 18 o una persona mayor de 70 años. ¿Sí? Así como en la figura simple, en las figuras agravadas, cuando estamos en presencia de una figura agravada, también funcionan el conocimiento y la voluntad. ¿Sí? En este caso, el sujeto activo debe conocer que la mujer está embarazada. El estado de embarazo o de gravidez debe ser perceptible a los ojos del sujeto activo. ¿Sí? Nosotros en su momento me acuerdo que habíamos tenido un caso de secuestro extorsivo en el cual la víctima había sido una mujer que estaba embarazada. ¿Sí? El secuestro había sido durante el invierno. Esta mujer tenía una campera larga, de esas que llegan hasta un poco antes de la rodilla, ¿sí? Creo que tenía 4 meses, pero la panza apenas se notaba. Y me acuerdo que el defensor decía que la figura grabada no correspondía porque el embarazo no era perceptible a simple vista, ¿sí? Y menos con las circunstancias que rodeaban el hecho. En invierno, medio de noche, ¿sí? Poca visibilidad, la vestimenta de la víctima. Ese era el planteo, se cuestionaba eso. Yo lo marco el antecedente porque se cuestionaba el tema del conocimiento sobre el embarazo de la víctima. ¿Sí? Tengan presente eso, que para aplicar el agravante, el sujeto activo debe conocer esa situación. En el caso que yo les planteé no hubo problemas porque el testimonio que brindó la víctima claramente hacía alusión a que el victimario conocía que se encontraba embarazada, porque la amenazó con ese tema. ¿Sí? Le puso un arma en la panza y le dijo que si no se quedaba quieta le iba a disparar a donde estaba el bebé. Pero bueno, yo marco el caso para que tengan presente que siempre el conocimiento sobre el hecho es importante para aplicar este agravante. Bien. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o conviviente, o de otro individuo a quien se deba un respeto particular. ¿Sí? En este caso también el agravante está dado por la persona sobre la que recae el accionar. ¿Sí? En general los autores entienden que las personas que están enumeradas en este inciso son todas aquellas a las cuales se les debe un respeto particular. ¿Sí? ¿Quién es el que le debe un respeto particular? Y el sujeto activo. Fíjense, si el hecho se cometiera en la persona de un ascendiente, de un hermano del cónyuge, o conviviente, o de otro individuo a quien se debe respeto particular. Es decir, el sujeto activo le debía un respeto particular a la víctima. ¿Sí? Bien.
como crítica se puede decir que en este inciso ha quedado afuera, ¿qué cosa? Los descendientes. ¿Sí? Han quedado afuera los descendientes como si fueran personas, o sea, como si fueran aquellos a los que no se les debe un respeto. Yo no muy de acuerdo con esto no estoy. Ustedes me pueden decir, sí, pero pará, suena medio raro que una persona secuestre a un hijo y le pida un rescate. ¿Sí? Porque suena raro. Pero yo podría agarrar y te puedo decir, pero ¿qué pasa si en realidad los padres están separados, el victimario secuestra a su hijo y le pide un rescate, ¿sí?, a la ex mujer o al ex marido? Imagínense que en ese hecho que yo le describo, el sujeto activo no participa de la maniobra de sustracción, ¿sí?, de retención o ocultamiento, sino que es uno de los organizadores o tiene cierta participación. Ustedes, es como más o menos lo que sucede. ¿Se acuerdan de la película Hombre en Llamas? ¿La vieron alguna vez? El que secuestra, el que organiza el secuestro, ¿quién es? El papá. El Vale. papá. Imagínense, en ese caso, si nosotros tuviéramos un caso similar, en la Argentina, y no podría quedar abarcado en este supuesto. Ustedes podrían decir, sí, no está mencionado, digamos, de manera clara el descendiente, pero quizás podría entrar por aquella persona a la cual se le debe un respeto particular. Uno podría llegar a decir eso, pero cuando van a los manuales y se habla de personas a las que se debe un respeto particular, se enumera, o digamos que la norma hace alusión o alude a otros supuestos, que son los maestros, los curadores o aquellas personas que enseñaban, ¿sí?, a las personas en determinados lugares. Pero nunca se menciona a los descendientes. ¿Sí? Inciso tercero, si se causara a la víctima lesiones graves o gravísimas. ¿Sí? Nuevamente aparece, tal como en normas anteriores, un agravante basado en ¿qué cosa? En un resultado. ¿Sí? La conducta se agrava, la conducta originaria se agrava porque existe un resultado. ¿Cuál es el resultado? Lesiones graves o gravísimas. Imaginemos una persona que está secuestrada, yo estoy pidiendo el rescate y para, digamos, terminar de convencer, mediante el temor o la intimidación, a los familiares de la persona que está secuestrada, le corto un dedo y se lo mando en un sobre a los padres. ¿Ese hecho no constituye una lesión? ¿Qué lesión constituye? Una gravísima. Gravísimo. Una grave, me parece. Por lo Algunos menos dicen, sí, algunos dicen que es una grave y otros dicen que es una gravísima. Qué sé yo, a mí me suena más a gravísimo. Ojo, los que dicen que es una lesión grave, medio que dicen, bueno, sí, te cortamos un dedo, pero te quedan otros 4. Sí, bueno, pero te falta un dedo. ¿Sí? Y si te falta este o este otro, no es lo mismo que te falte este. Pero Es bueno, un daño reparable. sí, pero algunos hablan de que, ojo, esta discusión existe. Algunos entienden que es una lesión grave. Y otros, yo opino que para mí es gravísimo. pero si te bajan un diente, si en vez de un dedo le mandan un diente, gravísima también. Pero un diente vos te podés poner un diente postizo que cumple la misma función. En cambio, un dedo, ¿cómo haces? Y también depende. Y también depende un dedo, ¿viste? O sea, no es lo mismo este de acá que el dedo gordo. Vos fíjate que cuando la mano hace todo este movimiento. Este tiene una función mucho más importante que este. Pero sí, esto es real que existe esa discusión entre lesiones graves y gravísimas. Algunos entienden que son gravísimas
y otros entienden que es una lesión grave. ¿Sí? Habría que ver la calidad del sujeto, en tal caso. Porque si es un pianista o un cirujano y le cortás un dedo, Sí, 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 también. Eso es verdad. Bien. Antes de seguirme, ya me acordé lo que les estaba por decir antes. ¿Quién es el sujeto pasivo? Sujeto activo puede ser cualquiera, ¿no? El sujeto pasivo en el secuestro extorsivo, ¿quién es? Supongamos que tenemos un secuestro extorsivo, yo secuestro a un chico y le pido rescate a los padres. En ese supuesto, Los padres es el sujeto pasivo. los padres serían el sujeto pasivo. ¿Eso es una respuesta? ¿Alguien dice otra cosa? No, la víctima es el nene. Alguien dice que la víctima es el nene. Yo creo que el sujeto pasivo sería el nene y la víctima los padres. Bien, algunos dicen que hay una posición que está más cerca de lo que dijo Franco, ¿sí? Que dice que las víctimas son aquellos que pagan el rescate. ¿Por qué? Porque estamos hablando de delitos contra el patrimonio. ¿Sí? Dicen que la víctima, el sujeto pasivo, es aquel que paga el rescate. La más amplia y la que más me gusta a mí es que te dice que la víctima son los dos. ¿Sí? La víctima es aquel que paga el rescate y también es aquel que está privado de la libertad. Porque no nos olvidemos que esta figura afecta a dos bienes jurídicos tutelados: patrimonio y libertad. ¿Sí? Entonces tenemos una, digamos, esto tiene un nombre técnico, pero no, justo ahora me olvidé. Creo que se le dice víctimas necesarias o dependientes, algo así. Son los casos en los cuales tenemos dos víctimas que necesariamente están unidas en lo que es la maniobra delictiva. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos dos: aquel que paga el rescate y aquel que está privado de la libertad. ¿Sí? Ojo, puede ser que la persona sea la misma. ¿Sí? Imaginemos que la persona sea la misma. Hoy, nosotros con los teléfonos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Transferencia bancaria. ¿O no? Obviamente va a ser más fácil si yo hago una transferencia bancaria al tipo que me secuestró, es mucho más simple de rastrearlo. ¿Sí? Salvo que el dinero se utilice para realizar una compra de monedas Bitcoin, ¿sí? Que eso te da un código que vos después utilizás y lo cambias, y en ese caso es totalmente irrastreable. ¿Sí? De hecho, las monedas Bitcoin son muy utilizadas en esta época para lavado de activos. ¿Sí? Las monedas Bitcoin no tienen reglamentación en ninguna parte del mundo. ¿Sí? Como no tienen reglamentación, tampoco tienen respaldo. No es que el Banco Central de la República Argentina estableció una forma de operar en moneda Bitcoin. No, eso no tiene regulación, por lo menos por ahora. ¿Sí? Bien, era eso de las víctimas que quería hacer la aclaración. Y volvemos al inciso 4. Cuando la víctima es una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma. ¿Sí? Nuevamente hablamos de la posición que tiene la víctima, ¿sí? Que la pone en una situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Una víctima que está en una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por el autor. Imaginemos una persona en silla de ruedas. Yo quiero realizar el secuestro extorsivo, sé que tengo un alumno que está en silla de ruedas y que sale de la facultad a las 8 de la noche los viernes. ¿Sí? Aprovechando esa situación, lo veo que sale, agarro la silla, te digo, che, te llevo hasta la esquina, lo convenzo mientras vamos hablando, y cuando llegamos a la esquina lo cargo en un auto en donde está uno de los cautores que está operando, digamos, en esta maniobra conmigo. ¿Sí? Ese es un supuesto de la figura grabada de la que estamos mencionando acá.
Incluso cuando veamos delitos contra la libertad, creo que Creus mencionaba que una de las formas de ataque a la libertad, de manera indirecta, si se quiere, era justamente a una persona que se encontraba en una situación de discapacidad, quitarle el elemento que le ayudaba para trasladarse. ¿Sí? Él lo mencionaba como uno de esos ejemplos de ataque a la libertad de forma indirecta. Bien. Repito, este agravante está dado por esa situación de vulnerabilidad de la víctima. Inciso quinto, cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido a alguna fuerza de seguridad u organismo de inteligencia del Estado. Esta figura se agrava por la situación o la posición del sujeto activo, ¿sí? Es decir, tenemos una persona que se vale de todo el conocimiento y de todos los medios o de la posición que ocupaba dentro de ¿qué? De organismos estatales. Imaginemos a alguien que trabajaba en inteligencia, ¿sí? O que pertenecía a fuerzas de seguridad. Estas personas son personas que han adquirido conocimiento por esas tareas que han desarrollado. Y este conocimiento es aquel que les sirve para ponerse en una situación ¿de qué? De ventaja sobre la víctima. Alguien que ha trabajado en organismos de inteligencia sabe cómo tiene que operar, ¿sí? Sabe qué logística tiene que utilizar, sabe qué lugares tiene que esquivar, sabe cómo hacer, sabe cómo ocultar a una persona, y aprovechan eso. No, en la clase anterior preguntaron, pero la norma habla de personas o empleados públicos. Una maestra también puede agravar la figura. Y no. Una maestra jardín de infantes que haya trabajado para el Estado no va a agravar esta figura. ¿Por qué? Porque el legislador, de acuerdo a lo que interpreta la doctrina, la jurisprudencia, tiene en cuenta esa posición que han ocupado estos agentes. Si no, ¿cuál sería la ventaja de una maestra de jardín de infantes, por más que haya trabajado como empleado público? No sé. Manejar colores, recortes, y en qué, o sea, y armar juegos de mesa para chicos de 3 años. ¿En qué le puede ayudar a organizar un secuestro extorsivo? En nada. Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Pero también este agravante tiene otra motivación, que ¿cuál es? Es la defraudación hacia el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado ha depositado su confianza sobre estos sujetos. ¿Sí? Cuando el Estado contrata a una persona para que realice tareas en un organismo de inteligencia, el Estado está depositando la confianza en esta persona. Y en el caso enumerado en el agravante, esa confianza fue defraudada. Por lo tanto, cuando lean los manuales van a ver que les habla de que el agravante se agrava por esta posición de ventaja, pero también por la defraudación hacia el Estado, ¿sí? Que en general esto se suele ver mucho cuando tenemos delitos que son cometidos por funcionarios o empleados públicos, ¿sí? Sexto, cuando participan en el hecho 3 o más personas. El agravante en este caso está dado porque por la mayor intervención de sujetos que ponen en una posición de vulnerabilidad a la víctima, ¿sí? Se supone que no es lo mismo defenderse de uno que defenderse de 3 o más. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si una persona se hace pasar por fuerza de seguridad? ¿No sería un agravante eso? Vos fíjate que el tipo penal, ¿qué es lo que te dice? Cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido a alguna fuerza de seguridad u organismo de inteligencia del Estado. A lo que me refiero, se hace pasar por un policía y no lo es. Aprovechando esa situación de, por ejemplo, en un retén simulado te secuestran pensando que es policía, te paran en la ruta. ¿No sería un agravante en la figura? Ya sé que no está en el artículo,
Pero me refiero, Ya, para el caso práctico es lo mismo que el inciso. no es lo mismo. Me refiero Vos sí- que te genera una ventaja. No, pero vos estás basando la ventaja en otra cosa, ¿sí? Primero, vamos a solucionarlo desde lo normativo. Desde lo normativo no está mencionado. Desde el inciso sea funcionario, pertenezca o haya pertenecido a algún organismo. Bien, el caso que vamos a mencionar no está en esta norma. Segundo, no es lo mismo, ¿por qué? Porque la norma está aludiendo, este agravante está aludiendo ¿a qué? A los conocimientos adquiridos. ¿Sí? A la inteligencia y a los conocimientos adquiridos en esas fuerzas. No es mucho más que simular un procedimiento. ¿Sí? Y otra cosa que es importante es que en el derecho penal, ¿sí? Si hay algo que rige todos los procesos, como primer análisis obligado que uno tiene que hacer cuando entra a estudiar un expediente, una causa o lo que fuere, lo primero que uno tiene que analizar es si se respeta los distintos principios y garantías constitucionales de derecho penal nuclear. Uno de los primeros principios es el principio de legalidad. Entonces, si nosotros no tenemos un agravante, ¿sí? No tenemos un agravante que tenga prevista la conducta que vos me estás diciendo, entonces no la vamos a poder aplicar. Y vos me podés decir, sí, bueno, pero pará, está bien. Está perfecto, vos decís que la norma, estos agentes se valían de cierta inteligencia y demás. Yo considero que en este supuesto aquellas personas que fingen un retén se valen de cierta inteligencia y demás para desarrollar o ejecutar la maniobra de secuestro extorsivo. Y yo ahí te puedo decir, sí, bueno, pero pará, lo que vos estás haciendo es una interpretación analógica de un tipo penal, ¿sí? Y eso es algo que está prohibido. Por lo tanto, como esa interpretación analógica o interpretación inmalaparte, yendo más allá, está prohibida, no se puede realizar. Y como no se puede realizar, no podemos considerar como conducta agravada algo que no está grabado desde el Código Penal. ¿Sí? Quizás el retén que vos decís, ¿sí? Quizás esa situación que vos decís, no se puede agravar por este inciso, por el quinto. Pero quizás en el hecho están participando 3 o más personas, porque yo calculo que si es un retén, ¿sí? Primero tenés uno que cruza una valla o lo que sea, quizás tenés 3 o más personas. Entonces, desde ese punto de vista lógico, quizás es más fácil ir por la cantidad, es más fácil ir por una figura grabada por la cantidad de intervinientes que por el inciso quinto. Si no hay 3 o más personas, y no, entonces no la vas a poder agravar por el inciso quinto. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta, perdón. Sí, en parte. Analíticamente comparto totalmente lo que dice en cuanto a los principios de derecho penal, que hay que respetar el Código Penal a rajatabla. Sí. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa que también pensaba en la vida real, por ahí, quién sabe, el día de mañana haya una modificación a esta figura e incluya lo que uno está diciendo. Y sí, quedaría zanjado el problema. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Si hay una modificación legal, seguramente el argumento será que estará por el mismo sentido. ¿Sí? El problema es que uno siempre... A ver, el derecho penal siempre tiene que tener límites. En realidad uno estudia derecho penal, primero, en primer término, para ver cuáles son las conductas, pero segundo, para determinar cuáles son los límites. ¿Sí? Y los límites siempre tienen que estar dados desde el código, ya sea las figuras básicas y las figuras agravadas. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a expandir lo que se quiso decir en determinadas figuras, entonces va a llegar un límite que ya no vamos a ver
qué es lo que se pune realmente. ¿Sí? Y también porque yo lo he visto, ¿sí? desde los distintos antecedentes y demás, la realidad es que el derecho penal siempre termina volcándose sobre el ciudadano común. Aunque ustedes digan, no, pero no es así, qué sé yo, las garantías, vieron la vieja discusión siempre que se hace desde los medios. La realidad es que el derecho penal siempre termina cayendo sobre los ciudadanos comunes. ¿Sí? Y te puedo mencionar 10 millones de ejemplos. Todo lo que es derecho penal tributario, ¿sí? Los decomisos sin proceso, sin condenas. ¿Sí? Vos fíjate que una causa de tributo, un impuesto, no hay nada más fácil que deber que un impuesto. ¿Sí? Uno se puede olvidar, o porque vieron que hay determinados impuestos que si uno lo pagás en la fecha, después no lo podés pagar y tenés que ir, qué sé yo, a la municipalidad, a que te haga una nueva factura. ¿Sí? Y todo lo que es el derecho penal tributario, las garantías constitucionales pierden peso, chicos. ¿Sí? Y que pierdan peso cuando uno pide más autoridad o más intervención del derecho penal, generalmente las garantías empiezan como a ceder. ¿Sí? Van cediendo de a poco y lo que uno no se da cuenta o no se percata que todo eso que va cediendo termina recayendo sobre la gente común. ¿Sí? Esto lo van a ver mucho. Es una lástima que durante la facultad no se vea mucho derecho penal económico, pero ahí existe una inversión de los principios que se traslada a todos los ámbitos. ¿Sí? Fíjense que nosotros, o sea, desde los medios, si quieren analizar, ¿ustedes vieron un femicidio ya? ¿Femicidio lo vieron o no? Sí, ya lo vi. Sí, doctor. ¿Qué es un femicidio? Originariamente, una cosa es el femicidio, otra cosa el feminicidio y demás, ¿sí? Pero nosotros estamos hablando de femicidio. Si uno analiza cómo empiezan a funcionar, cómo funcionan los medios de comunicación y los distintos discursos y demás, todo eso tiene impacto sobre la jurisprudencia y sobre los tribunales, ¿sí? Pareciera que un femicidio es todo homicidio que tiene como víctima una mujer. ¿Sí? Si uno ve los medios de comunicación y escucha de determinados sectores políticos y demás, pareciera que un femicidio es todo aquel homicidio que tiene como víctima una mujer. Y nada más lejano, o sea, nada más lejano que la realidad. O sea, el femicidio tiene otra orientación. ¿Que cuál es? Es la violencia de género. Entonces, desde lo sociológico, si se quiere, sí, en realidad es desde lo sociológico, porque no es una cuestión de criminología, sino que es una cuestión más de sociología. Nosotros decimos que el femicidio es un homicidio que se sustenta sobre lo que es la violencia de género, la Convención Belén do Pará y demás. ¿Sí? Bien, cuando analizamos los medios de comunicación, ¿sí? Y las distintas luchas políticas y demás, pareciera que se desprenden desde los sociológicos, desde ese concepto de violencia de género, y pasan a un concepto más naturalista. ¿Sí? En el cual decimos, si es mujer y es víctima de un homicidio, tenemos violencia de género. Y como tenemos violencia de género, tenemos un femicidio. Ese es un ejemplo de la expansión del derecho penal. ¿Sí? Otro ejemplo. Vieron que tenemos el artículo de la Constitución Nacional, que ¿qué es lo que nos dice el 17? Cuando habla de propiedad, de patrimonio. Palabra más, palabra menos, que no se le puede quitar el patrimonio a una persona sin que sin una determinada ley, una determinada... No me acuerdo, lo tenés vos ahí, a mano, ¿no? ¿Tenés la Constitución? Uriel, ¿no? ¿Tenés la Constitución? Léelo el 17.
La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Bien. Esa parte Cuando nosotros decimos sentencia fundada en ley, estamos hablando, ¿sí?, de una sentencia condenatoria. Cuando hablamos en derecho penal, cuando hablamos de sentencia, hablamos de una sentencia condenatoria. Es decir, cuando llegamos a una etapa de juicio, ¿sí? Lo que se ha visto en estos últimos años es un decomiso previo, ¿sí?, por las dudas si alguien llega a ser condenado. ¿Entendés? Iniciamos una causa por lavado de activos, que una causa por lavado de activos puede ser de una persona que en realidad evadió impuestos. ¿Sí? Originariamente la figura de lavado de activos tenía que ver, o tenía un origen que estaba vinculado con el narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, pero la figura se ha ampliado tanto, ¿sí?, se ha ampliado tanto, que ahora incluso entra en causas tributarias. Entonces, en ese tipo de expedientes te dicen, bueno, te vamos a decomisar los 10 autos que tenés. O este vehículo o aquel vehículo. Pero si no hay una sentencia, recién estamos empezando la investigación y la instrucción. Faltan 4 o 5 años y de hecho, quizás soy inocente. No importa, por las dudas hacemos el decomiso para que el día de mañana tengas que pagar las costas, si es que se produce, y en todo caso, si resultás inocente, vos vas y se lo reclamás al Estado. El Estado es solvente. Como dijo alguien por ahí una vez. La pregunta es, ¿eso no es un adelantamiento del derecho penal? Y sí. sí, porque no espera Sí. la sentencia. ¿Cómo? Sí, porque no espera a la misma sentencia. Exacto. De hecho, o sea, se han visto decomisos sobre personas que quizás no tenían nada que ver en el hecho. Supongamos, trata de personas. Sí, bueno, hay que perseguir la trata, hay que aplicar la ley, esto, lo otro, Resulta que tenemos una señora que le alquilaba el departamento a una persona, esa otra persona la alquilaba, y esta otra que la alquiló tercera era la que ejercía la prostitución o la que explotaba a determinadas personas en ese lugar. Interviene la justicia, rompe todo, ¿sí?, y dice, bueno, vamos a decomisar el departamento. Y viene la señora y dice, pero yo no tengo nada que ver con la trata, el departamento es mío. Yo lo alquilé de buena fe, ¿sí?, y vino alguien y lo subalquiló, yo no sabía eso. Sí, bueno, pero usted tenía que ejercer el control sobre esa propiedad. Es más, usted debía haber ejercido el control, y si hubiera ejercido el control, no se hubiera cometido el delito de trata de personas. Por eso es que el derecho penal tiene que estar limitado, ¿sí? Uno siempre tiene que definir la conducta, porque si nosotros no definimos la conducta, es ahí donde el derecho penal se desborda. Ahí Y en es el por caso que yo... ¿Cómo? Ahí es por omisión en este caso. Exactamente, nosotros lo que tenemos en el ejemplo que yo les mencioné de la mujer que alquilaba es una ampliación del tipo penal. El tipo penal de trata de personas nos habla de captación, traslado, acogimiento, aprovechamiento de situación de vulnerabilidad, pero yo lo empiezo a estirar usando teorías alemanas y digo, bueno, sí, pero tu colaboración en el hecho fue la falta de control sobre ese lugar. Por lo tanto, vos de esa manera participaste en el delito de trata de personas. Y eso, de hecho yo tengo un artículo en crítica publicado sobre ese tema, justamente planteando eso. Eso lo que hace es ampliar el tipo penal a horizontes, ¿sí?, que no tienen límite. Por eso cuando tenemos agravantes, ¿sí?, como dijo Aldo, tenemos que tener ciertos límites. Y el día de mañana, si el legislador considera que esa conducta es agravada, no va a haber problemas. Lo que sí no podemos hacer es adelantarnos al legislador y decir que podemos tener una situación que es agravada porque tiene ciertas peculiaridades que se parecen a otra figura agravada, aunque no lo sea. ¿Sí? Bien. Seguimos. La pena sea de 15 a 25 años de prisión o reclusión
si del hecho resultare la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor. Bien, en este caso tenemos una figura agravada por un resultado. ¿Cuál es? La muerte de la víctima. ¿Sí? Imaginemos que nosotros tenemos un sujeto que secuestra a una persona y no sabe que esta persona sufre del corazón. ¿Sí? Entonces la ata a la silla. La tiene en una casa, ¿sí? La tiene encadenada a una silla y amordazada. Esta persona se empieza a agitar, le da un paro cardíaco y se muere en el lugar. ¿Sí? La muerte de la víctima no fue querida por el autor. Sin embargo, se le va a atribuir, ¿sí? Se le va a atribuir tal como dice la norma. ¿Sí? Este es un ejemplo también de... Quizás esto también refleja lo que decíamos con anterioridad. O sea, el legislador previó una situación determinada en la cual tenemos que una persona no quiso la muerte de otra, pero se la vamos a atribuir igual por el resultado. ¿Sí? Y quizás esta atribución del resultado violente el principio de ¿qué? De culpabilidad. ¿O no? Puede ser que violente el principio de culpabilidad, pero el legislador lo dejó asentado en una ley. ¿Sí? Está violentado el principio de proporcionalidad de la pena también ahí. Y también podés decir que se violenta, si nosotros seguimos el razonamiento del 165, que se violenta el principio de culpabilidad, de proporcionalidad de la pena. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que está descrito en el tipo penal, es un homicidio, es una muerte culposa. ¿Sí? Y si nosotros vamos a las escalas penales que se manejan para las muertes culposas, vamos a ver que no se corresponde con esta pena. De hecho, fíjense que dice, la pena será de 15 a 25 años. ¿Cuánto, en un homicidio simple, cuánto es? En el 79. De 8 a 8.25. En el 79 es de 8 a 25. Es decir, tenemos el 79, que es un homicidio doloso, que tiene un mínimo penal, un mínimo en la escala penal, más bajo que el de un homicidio culposo en el 170. ¿Sí? Pero bueno, estas son cosas del legislador que es más difícil de discutir cuando está plasmado en la ley. Norma siguiente. La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida. En este caso es una muerte dolosa. Bien, la pena del partícipe que, desvinculándose de los otros, se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del pago del precio de la libertad, se reducirá de 1/3 a la mitad. Esto es la famosa delación premiada. ¿Sí? Imaginemos que tenemos 3 sujetos, el sujeto A, el sujeto B y el sujeto C, que intervienen en un secuestro extorsivo. Mientras se desarrolla la maniobra, tenemos la víctima que está privada de la libertad, tenemos al sujeto A llamando, pidiendo rescate. El sujeto C reflexiona y dice, yo ya estuve preso, no quiero volver a estar preso porque es terrible, ¿sí? Es una pesadilla, no quiero volver a la cárcel, ¿cómo puedo hacer? Bien, el sujeto C, en base a eso, entiende que lo mejor que puede hacer es ayudar a que la víctima recupere la libertad. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer? Llamando a la policía, diciendo dónde está, delatando a los compañeros, ¿sí? Ayudando a que la víctima que se escape. Es decir, lo que tenemos es una motivación del sujeto activo para que la víctima recupere la libertad. Y esa motivación y ese accionar es lo que se ha tenido en cuenta para reducir la escala penal o la pena que se le va a imponer. ¿Sí? Este tipo de intervenciones son de política criminal y se han plasmado en distintos
en distintos delitos que tienen cierta complejidad. Por ejemplo, secuestro extorsivo, trata de personas, narcotráfico. ¿Sí? En todas esas conductas vamos a tener este tipo de figuras. Bien, la conducta de la gente que provoca que la víctima recupere la libertad, no tiene que estar motivada en el cobro del rescate. ¿Sí? Si está motivada en el cobro del rescate, y no se aplica este atenuante. ¿Sí? Recuerden el sujeto que yo les mencioné. Ahora vamos a otro que les voy a dar. Sujeto A, sujeto B y el sujeto C. El sujeto C dice, che, estos pidieron $1 millón, si lo tenemos que dividir son 333.000 más o menos para cada uno. A mí me parece que es demasiado riesgo por lo que me voy a llevar. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, lo que voy a hacer es llamar a los familiares de la víctima y les voy a decir que si en vez de pagar $1 millón me pagan 800.000 o 700.000, ¿sí? Yo la voy a ayudar a recuperar la libertad. Todo esto lo hago a espalda de mis compañeros. ¿Sí? En ese caso, ¿se aplica el atenuante? No. No, ¿por qué? Porque la motivación del sujeto C siempre está basada en el cobro del rescate. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta sobre estos temas? Sí. Tengo una pregunta capaz que es media tonta, pero por ejemplo, si son 3 personas y una es justamente esta persona que intenta liberar a la persona, se da el atenuante de esa persona, ¿no? Pero Sí. son 3. ¿Se reduce la pena de 10 a 25 años o la de 5 a 15? Que ¿Por le qué la de corresponde. 5? Si no hubiese hecho eso, sería el agravante del inciso El agravante. sexto, claro. Pero si esa persona hace el atenuante, ¿qué se le reduce? ¿La pena del agravante sería o el tipo básico? No, sería la de, si son 3, ¿sí? Supongamos que si son 3, se reduciría de 1/3 a la mitad del agravante. ¿Sí? Yo entiendo que sería del agravante. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna consulta sobre esto? ¿No? Bueno. Una última mención sobre lo que son los colaboradores. A veces en algunas, vieron que yo les dije que esto es la delación premiada, ¿sí? Aquella persona que se esfuerza porque la víctima recupere la libertad. Este tipo de figuras existen en otros delitos, como la trata de personas o el narcotráfico, ¿sí? A veces este tipo de agentes tienen repercusiones negativas, si se quiere. ¿Por qué? Porque resultan que muchas veces son los mismos generadores del hecho. ¿Sí? Nosotros, van a ver, hay un fallo que salió en casación hace como 5 o 6 años, que justamente analizaba esta cuestión. La policía se había valido de una persona X, ¿sí? Se había valido de una persona X, con la cual a veces tenían, digamos, ciertas conexiones, porque muchas veces funciona de esa forma, en la cual le dijeron, mira, nosotros te dejamos trabajar tranquilo, ¿sí? Si vos nos ayudás en este tema. ¿Este tema cuál era? Y mirá, la realidad es que necesitamos tener más procedimientos antidrogas para que nos den los números. ¿Sí? Si vos nos haces ese favor, nosotros te hacemos otro. Muy bien. Esta persona, vamos a poner el sujeto A, ¿qué fue lo que hizo? Dice, bueno, yo te orquesto toda una maniobra, ¿sí? De narcotráfico, de pase de drogas o de comercio, ¿sí? A cambio de que me favorezcas en ciertas cosas. Muy bien. La policía le entrega 1 kilo de cocaína
esta persona llama a 3 o 4 conocidos y les dice, che, mira, tengo un negocio bárbaro. Conseguí esto, sí, pero necesito que ustedes me colaboren en esto. Vamos a tener una reunión con personas que vienen de Capital. En la ruta tanto, en una estación de servicio a tal hora. ¿Sí? Digamos que organiza todo esto, convence a los otros que van a intervenir con él en que la situación es real, ¿sí? En que no hay nada raro, los convence. Le dice, bueno, a las 5 de la tarde en tal lugar. Vos llevala en el auto, en el baúl, se comunica con la policía, le dice, che, ya está todo preparado, tienen que estar a las 5 en tal lugar, las personas que van a estar son esta y esta. Dicho y hecho, cae la policía y los agarra. Y se inicia todo un proceso con condenas y demás. ¿Cómo fue que la policía, porque también hay una pregunta que uno se tiene que hacer, ¿cómo que la policía justifica haber llegado a esa estación de servicio en un determinado horario para revisar a determinadas personas? ¿Sí? Porque el sujeto A organizó toda esta maniobra. Ahora, la policía tenía que justificar cómo llegaba a ese lugar. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? Con la famosa denuncia anónima. Funciona, le dicen, sí, bueno, el presente procedimiento se inició porque recibimos un llamado de un número desconocido, vieron que a veces los números figuran como desconocidos, ¿sí? Recibimos un llamado de un número desconocido que dijo que iba a realizar una denuncia anónima. La persona esta, que no se identificó en ningún momento, dijo que en tal lugar iban a haber tales personas que iban a realizar una operación vinculada al tráfico de estupefacientes. Como la llamada nos pareció bastante veraz, con ciertos datos, ¿sí? A los fines de evacuar los dichos en esa denuncia anónima, cumpliendo con las funciones que nos son encomendadas, decidimos apersonarnos en el lugar. Como nos apersonamos en el lugar y existían personas que tenían las características que habían sido mencionadas, entonces decidimos proceder, ¿sí? Y llevar adelante el procedimiento. ¿Sí? ¿Qué fue lo que este fallo declaró la nulidad de toda la causa? ¿Por qué? Porque eran maniobras que se lograron como funcionaron una vez, se repitieron varias veces. Y como si repitieron varias veces, en algún momento llegó alguien y dijo, che, pero pará, esto pasó aquella vez, ¿sí? Y intervino esta persona. Esto volvió a pasar, ¿cómo puede ser que se hayan dado 4 procedimientos idénticos? O sea, 1 te creo, 2 es suerte. Ahora, 4 con las mismas características, hay algo que no, ¿sí? Hay algo que no cuadra. Y lo que se planteaba en el supuesto ese es que en el artículo, creo que, me parece que es el 37, la ley de drogas, ¿la vieron ustedes? ¿No? No. Creo que la van a ver en la segunda parte. Hay una norma que habilita lo que es el agente encubierto y demás. ¿Sí? A veces en los procedimientos se habla del agente encubierto y que la policía no está obligada a revelar sus fuentes. Entonces esto es cuestionado por los defensores porque dice, che, pero pará, ¿cómo no voy a cuestionar la fuente de la policía, ¿sí? De la existencia de un agente encubierto cuando puede ser la misma policía que sea el agente encubierto? Y yo qué sé si no hay procedimientos armados. Yo como sé que la persona que realizó en realidad es ajeno a los agentes de seguridad. ¿Sí? Me suena que yo creo que es el 35, pero me puedo equivocar. No tengo mucha memoria. Bien. Saltamos esto que era una cuestión que me quedó pendiente y se las quería mencionar porque estaba vinculado un poco con lo que son los delatores y demás. ¿Sí? La última figura que vamos a ver es el 172, que es la estafa. ¿Sí? Nosotros arrancamos los viernes diciendo que tenemos el delito de apoderamiento y robo, ¿sí? O mejor, perdón, el delito de apoderamiento en el cual están incluidos el hurto y el robo. Después hablamos de extorsión,
¿sí? Y secuestro extorsivo, donde lo que prima es la intimidación y demás. Y como último bloque mencionamos los engaños o la defraudación. En esta última categoría entra la estafa, ¿sí? 172. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose cualquier otro ardid o engaño. En esta última figura lo que tenemos es que el sujeto activo crea un engaño, ¿sí? Monta una escena, finge unas determinadas circunstancias o calidades que él posee, lo que en realidad no tiene, y motiva o induce el engaño, el error de la víctima. ¿Sí? Es decir, primero engaño, motivando a la víctima para que me entregue parte de su patrimonio, y ese patrimonio que es entregado a la víctima lo lleva ¿a qué? A un detrimento patrimonial. Es decir, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es siempre que en la estafa el sujeto pasivo obra motivado en un engaño que fue producto de la maquinación del sujeto activo. ¿Sí? Supongamos, yo simulo, yo les digo todos los viernes, sí, en realidad el derecho penal es una pasión, pero mi verdadera profesión son las inversiones inmobiliarias, tengo tal capital, construí tal edificio, ¿sí? Ustedes me ven llegar en un auto importante, tengo buenos trajes, esto, lo otro, simulo, ¿sí? Ustedes me ven como un tipo muy solvente que sabe mucho de negocios. Incluso aparezco en la televisión cada tanto hablando de inversiones. Y un día vengo y les digo, sí, porque en realidad para la empresa queremos abrir la cabeza y estamos pensando en abrir una nueva cartera para inversores, en la cual no va a haber un mínimo para la inversión. Se van a aceptar desde $1.000 a, no sé, a 500, a 100.000 pesos, $50.000, 500.000 pesos. No va a haber un piso para poder invertir en mi empresa. Y se los ofrezco. Y ustedes están tan convencidos, ¿sí? Están tan convencidos de la escena que yo les presento, ¿sí? Que lo ven como una inversión segura. Dicen, che, la verdad que este tipo sabe mucho de negocios y me prometió que iba a tener ganancias rápidas y seguras, más si yo le entrego la plata. Le voy a entregar los ahorros que tengo. Me entregan el dinero y al tiempo descubren que en realidad no tenían nada de eso que yo les había mostrado. El coche era alquilado, el programa de televisión pagaba un canon cada tanto, estaba inhibido, tenía embargos. Era cualquier cosa menos un tipo sólido de negocios. Pero lo importante de la maniobra es que ustedes obraron motivados, ¿sí? O fueron inducidos a error por toda la maniobra que yo monté, digamos, o creé. ¿Sí? De eso se trata la estafa. Yo creo o simulo una determinada situación para que la víctima caiga engañada en esa motivación que yo generé. De hecho, fíjense que la estafa, cuando leemos el 172, menciona supuestos de cómo se puede cometer la defraudación. Nombre supuesto, digamos que digo ser quien no soy, calidad simulada, falsos títulos, digo que tengo un título de, no sé, de inversión o lo que fuere, y no lo tengo. Digo que tengo influencia, no sé, en la bolsa, aparento bienes, crédito, o que tengo una empresa. Todas son formas en las cuales se puede realizar una estafa, ¿sí? Y la enumeración que se hace en el 172 no es taxativa, chicos. No es taxativa. ¿Sí? De hecho, si hay un supuesto que admite muchísimas formas de cometer el delito, es la estafa. O sea, las maniobras
que se pueden realizar para cometer el delito de estafa son inimaginables. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bueno, si no tienen consultas, llegamos hasta acá, chicos. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, no tienen nada más que hacer que mandarme un mail. Me mandan un mail y yo les voy a tratar de responder antes del examen. ¿Sí? Bueno, éxitos y buen fin de, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, Igualmente. doctor. Buen fin de semana.